única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Un abrazo y un saludo para todas las personas, todos los discípulos de Jesús, todos los creyentes que nos sintonizan al otro lado de la cámara. Bienvenidos a esta Eucaristía del 13º domingo del tiempo ordinario, donde contemplamos las obras del amor de Dios en Cristo Jesús entre nosotros. Oramos por todas sus intenciones, por nuestros enfermos, por los desempleados, por los desposeídos, por aquellos que se han encomendado a nuestras plegarias, en la más poderosa oración que se constituye la Eucaristía. Gracias a todos por participar con fe. Únanse a nuestra celebración llenos de amor a Dios, porque nunca defrauda, porque siempre está ahí, porque es poderoso y majestuoso, como decía la canción de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Humildes y penitentes, reconociendo que somos pecadores, vamos a pedirle perdón a Dios. Y lo hacemos porque lo amamos. Y lo hacemos porque lejos de Él nada podemos, por la indiferencia, por tantos odios, rencores, resentimientos, polarizaciones, por la intolerancia, por la falta de humildad o la soberbia que nos enceguece. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdónanos, Señor, ten compasión. Piedad, Señor, piedad. He pecado contra ti, he pecado contra ti. Cristo, ten piedad. He pecado contra ti, he pecado contra ti. Cristo, ten
piedad. Con tu sangre, Señor, con tu sangre, lávame, 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 porque soy un pecador. Lávame, 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 porque soy un pecador. Piedad, Señor, piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos para disfrutar de la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni goza exterminando a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es beneficioso, y en nada de ello hay veneno mortífero. La tierra no es el reino de la muerte, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por envidia del diablo entró la muerte al mundo y los partidarios del diablo son los que sufren. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cantad para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danzas y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, puesto que en todo sois sobresalientes, en la fe, en el don de la palabra, en los conocimientos, en disponibilidad para todo y en el amor que os enseñamos, sobresalid también ahora en generosidad. Ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que con su pobreza vosotros os hicierais ricos. No se trata de aliviar a otros pasando apuros,
sino de que haya igualdad, para que ellos os socorran con lo que tienen en abundancia. Socorredlos ahora con lo que tenéis de sobra vosotros. Así reinará la igualdad que dice la Sagrada Escritura. Quien mucho recogió, no tuvo más, y a quien poco recogió, no le faltó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en barca a la orilla occidental del lago, una enorme multitud se reunió alrededor de él en la playa. Llegó también un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrodilló a sus pies y empezó a suplicarle: mi niña está en las últimas. Ven, imponle las manos para que sane y no se muera. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo seguía y lo apretujaba. Una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años, había padecido mucho tiempo de mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Oyó hablar de Jesús y llegó entre la gente por detrás y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle la ropa quedaría sana. Y en efecto, inmediatamente se le detuvo la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que una fuerza había salido de él y se volvió a la gente para preguntar quién le había tocado la ropa. Los discípulos le dijeron: ¿ves que todo el mundo te apretuja y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, llena de miedo y temblorosa, al comprender lo que le había pasado, se acercó y cayó de rodillas delante de él y le confesó toda la verdad. Pero él le dijo: hija, tu fe te ha devuelto la salud, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a decirle: murió tu hija, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús alcanzó a oír las palabras y dijo al jefe de la sinagoga: no temas, lo único que debes hacer es tener fe. Y no permitió que lo acompañaran nadie más que Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y a la gente llorando y haciendo grandes lamentaciones, entró y les dijo: ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Pero él los hizo salir a todos y con los padres de la niña y sus 3 discípulos entró a donde estaba ella, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que quiere decir: oye niña, despiértate.
La niña, que ya tenía 12 años, se levantó enseguida y empezó a caminar. Ellos se quedaron asombrados. Entonces les recomendó y les encareció que no se lo contaran a nadie, y dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Es una palabra de Dios abundante, demasiado simbólica, llena de enseñanzas, y estoy seguro que un instante de una homilía no nos alcanzaría para exprimir todo el fruto que esta palabra tiene para nosotros. Trataremos de rescatar algunas. En la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, el autor bíblico quiere manifestarnos a todos que el mal, cuya máxima expresión es la muerte, no tienen origen en Dios, sino en el corazón de los partidarios del diablo, de aquellos que se han alejado del amor de Dios, porque Dios no vino para que muriéramos o para condenar, sino para salvar, como dijo Jesús, y que tengamos vida y vida en abundancia. Por ende, el mal no tiene origen en Dios, el mal tiene origen en el corazón humano, que ha rechazado el amor de Dios. Por envidia del diablo entró la muerte al mundo, y los partidarios del diablo son los que la sufren. ¿Ya? Ojalá, hermanos, nosotros comprendamos que el corazón, nuestro corazón, no puede ser el nido de malos sentimientos, no puede ser el nido de la maldad. No. Nuestro corazón le pertenece a Cristo Jesús, le pertenece a Dios, y en ese sentido, desde el fondo de nuestro corazón y por amor a Dios, nace todo el bien que podemos hacer. Voy a la segunda lectura, donde esa palabra de Dios se centra en la justicia. Y qué bueno escuchar esto hoy en un mundo donde unos tienen de más y otros tienen de menos. Y nos envuelve la más absoluta indiferencia y codicia. Y nos envuelve, queridos hermanos, odios, rencores. Dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios: ya que hemos sobresalido en todo, ya sobresalgamos también en la generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que con su pobreza todos nos hiciéramos ricos. No se trata de aliviar a otros pasando apuros, sino de que haya igualdad. Eso en la doctrina social de la Iglesia, se llama la justa repartición de los bienes. En un mundo tan desigual, en un mundo donde el hambre de la mayoría es la fuente de la riqueza de otros, que se olvidaron de su hermano. Eso lo plantea muy bien el Evangelio, porque es que la palabra de Dios es tan linda. Lo plantea muy bien el Evangelio en varias parábolas. El rico Epulón y el pobre Lázaro, o el que tuvo la gran cosecha y mandó a hacer otros graneros, otras bodegas para guardar, y esa noche se murió. ¿Ya? ¿Cuánto necesitarán de eso que tú estás amontonando?
¿Cuánta indiferencia hace invisible al hermano, al otro? ¿Cuánto egoísmo lo hace invisible en un país como el nuestro? Ojalá, queridos hermanos, que la justicia sea para nosotros una condición de discípulos del Señor. Vivir la justicia sea una condición de aquel que se siente discípulo de Jesús, un reclamo de Dios, un reclamo de Cristo Jesús desde el madero de la cruz. La igualdad. Hemos comentado esta parte de esta palabra de Dios diciendo, queridos hermanos, que la verdadera riqueza no pasa por el bolsillo, o la verdadera miseria no pasa por el bolsillo. En ambos casos pasa por el corazón. Hay gente que es tan pobre, tan miserable, que lo único que tiene es plata, pero no más. De nada le sirve, de nada le va a servir. ¿Ya? El verdadero miserable es el que no tiene amor. Nosotros, los discípulos del Señor, estamos llamados a ser ricos. Dice la palabra que al que tiene se le dará de más, o sea, al que tiene amor. Al que tiene se le dará y tendrá de más. Se refiere al amor, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Y al que no tiene, es decir, al que solo tiene plata y nada en el corazón, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Así es que hay que comprenderlo. Qué bueno que ustedes que me escuchan allá al otro lado de la cámara y me están viendo, puedan detenerse aquí y pensar eso que acabo de decir y rumiarlo, ¿ya? Y pensarlo muy bien para llegar a algunas conclusiones en la vida personal, ¿ya? Eso es muy importante. Por eso la que más dio fue aquella viejita en el templo, donde el Señor dice que ella fue la que más dio, porque no pasa por el bolsillo sino por el corazón. Voy al Evangelio, queridos hermanos, lleno de simbolismo hermoso para todos, donde el Señor y en su palabra vuelve y reclama nuestra fe y nuestra confianza, y pone dos ejemplos. El primer ejemplo que pone es aquella mujer que sufría hemorragias desde hacía 12 años y se gastó todos sus bienes en manos de muchos médicos, gastó muchísimo, toda su riqueza. De nada servirá la riqueza en ausencia de Dios. Vuelve y reitera la palabra a eso. Y dice la palabra que de nada le sirvió y que al contrario iba de mal en peor, teniendo cómo sostener ese tratamiento. A ver, primera conclusión. La hemorragia es signo de muerte. Signo de muerte. ¿Ya? Porque cuando la sangre se desperdicia, cuando la sangre se derrama, eso quiere decir entonces que la vida se nos está yendo como el agua entre los dedos. A esta mujer se le estaba yendo la vida. Se le estaba yendo la vida sin Jesús. Nada te garantiza la vida. Solo el amor de Cristo Jesús. Solo el arrepentimiento, la conversión, la presencia de Dios, la misericordia de Dios nos garantiza la verdadera vida. Pero hay un detalle muy lindo allí, muchachos. Es que a Jesús lo rodeaba mucha gente y lo apretujaba. Incluso le dicen, ¿ves cómo te apretujan? Y pregunta a quién te tocó. O sea que a Jesús mucha gente lo estaba tocando. Pero él sintió que entre todos esos toques había uno que era sincero. Había uno que era lleno de fe, el de aquella mujer. ¿Y cómo dice la palabra sobre eso? Son muchos los invitados y pocos los elegidos, pocos los escogidos. Fíjense, queridos hermanos,
Como mucha gente piensa que con solo bautizarse ya es suficiente, tengo la salvación, ya soy hijo de Dios. No, no basta eso. Con solo decir que es cristiano, ya me siento bien, no, pero si eso no se respalda con el amor que es capaz de darlo todo, si eso no se respalda con la conversión sincera, con el compromiso, con la vida diaria, ese toque, es decir, esa búsqueda de Dios, de nada nos servirá porque no es sincera, porque no es verdadera. Ojalá que el Señor encuentre en cada uno de nosotros, como en aquella mujer, una fe verdadera, una fe llena de convencimiento, convicción. Ella pensó, solo tocándole el manto, o sea, tenía certeza de lo que iba a recibir, la certeza de nuestra fe, de confiar en Dios. ¿Ya? Son muchos los que buscan a Cristo Jesús sin fe, circunstancial, de una manera circunstancial, por ciertas circunstancias les da por buscar de Dios, ¿ya? O un Cristo que no es el verdadero, un Cristo que no es el verdadero, un Cristo sin exigencia. Y entonces, hermanos, dice el adagio popular cristiano que el que busca un Cristo sin cruz se encontrará con una cruz sin Cristo, una cruz sin Cristo. El Señor nos invita a confiar de verdad en Él, a comprometer nuestra vida, a transformar nuestra vida. Ojo, solo la búsqueda sincera de Cristo Jesús transformará nuestro llanto en alegría, nuestra tristeza en alegría. Vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ese acontecimiento muy bello. Ojalá cada uno se pregunte cuál es la fe que está llevando, que no vaya a ser que la está arrastrando. Y también, queridos hermanos, viene el episodio del jefe de la sinagoga llamado Jairo, y le pide a Jesús, le suplica, ¿no?, que se apiade de él, que su niña está en las últimas, está enferma su niña. Y esto, queridos hermanos, es otro ejemplo que da Jesús en la verdadera fe. En la verdad, aunque parezca que ya no hay nada que hacer, la última palabra la tiene Cristo Jesús resucitado, dueño de todo poder. Y entonces, el Señor llega, ¿no? ¿Ya? Y se burlaban de él. ¿Ya? Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y a la gente llorando y haciendo grandes lamentaciones, entró y les dijo: ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Ustedes sí se acuerdan, Gustavito se acuerda, les voy a recordar algo, que en el pretorio le hacían venias a Jesús. Estoy hablando del momento de su pasión. Y le colocaron una corona y le hacían venias como diciéndole, reconociendo que era Dios, pero no era de verdad. Se estaban burlando de él. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros de manera religiosa le hacemos reverencias a Cristo Jesús o a Dios, pero realmente no creemos en eso, nos estamos burlando de él, porque una cosa es lo que manifestamos con los labios y otra cosa lo que hay en el corazón. Se burlaban de él. Gente sin fe siempre será mensajero de la tragedia, como dije hace días. La gente sin fe siempre es mensajera de la tragedia. No, ¿para qué? Ya la niña se murió. Y seguramente dirían: oigan, ¿ya para qué? Ya se murió. Y se reían de él, seguramente. Nosotros no podemos ser mensajeros de la tragedia. Nosotros, los hijos de Dios, los discípulos, que lo llevamos a Él donde quiera que vamos, o vamos con Él donde quiera que Él va, confiamos hasta el final en Él.
Somos mensajeros de la esperanza en un mundo tan lleno de tristeza, en un mundo donde la depresión hace fiesta, la soledad. ¿Ya? El Señor nos invita a confiar hasta el final. Y se burlaban de los que nuestra vida no sea una burla de Cristo Jesús, sino que así lo hagamos. ¿Listo para todos? Eso es muy importante. Y entonces, para terminar, queridos hermanos, la vida la tenemos que respaldar con el compromiso. Como discípulos de Jesús, somos instrumentos de su amor. Y ojalá cuando nosotros hagamos alguna obra de caridad, alguna manifestación de solidaridad o compasión, tengamos la convicción de que no somos nosotros, sino Jesús en nosotros. Es Él en nosotros. Nosotros simplemente somos sus mensajeros. Ser mensajero de Jesús es el desafío. Amén. Coloquémonos en pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que escucha la oración del pueblo congregado en su nombre. Digamos todos: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia Universal, para que sea un pueblo santo, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos que predican la palabra de Dios, para que el Señor les conceda larga vida y santidad, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que viven cristianamente en la virginidad y en el matrimonio, por los padres y madres de familia y por sus hijos, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los probados o abatidos, por el retorno de los extraviados y la libertad de los oprimidos, por el eterno descanso de nuestros difuntos, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros, para que nuestra oración sea escuchada ante el trono de Dios, recibamos la abundancia de su misericordia y seamos dignos del reino eterno, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Padre Santo, te rogamos para que la justicia social y el bien común sea una característica, una condición de todos los que en ti creemos y podamos hacernos partícipes del reino de Dios, un reino de justicia, de amor y de fraternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si tan solo tocara el borde de tu manto, si tan solo tocara el borde de tu manto, sano sería. Si tan solo te alcanzara, si tan solo tocara el borde de tu manto, si tan solo
Orad, hermanos míos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos estos santos sacrificios para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado y al resucitar nos dio nueva vida. Y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Santo, Él es el Hijo de María, Él es el Dios de Israel, Él es el Hijo de David. Él es el Santo, Él es el Hijo de María, Él es el Dios de Israel, Él es el Hijo de David. Hosanna, 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 Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, por amor a nosotros voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, nuestra fe llena de amor, el pan de vida y el cáliz de salvación, y queremos darte gracias porque tú eres el dueño de la plenitud de la vida. Te pedimos con humildad que el Espíritu Santo congregue en el amor fraterno a quienes participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Darío de Jesús, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también, Padre misericordioso, a nuestros familiares y amigos que murieron en la esperanza de la resurrección. Todas las personas
que se han encomendado a nuestras oraciones, los enfermos en nuestra comunidad. Señor, ten misericordia también de todos nosotros. Alívialos. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos enseñó a orar para fortalecer y reparar nuestra comunión con Él, para recibir en la fe sus gracias y bendiciones. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestra tierra, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un gesto fraterno. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Él es Jesús de Nazaret, vivo y glorioso en el altar de la Eucaristía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos, Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, ayúdanos. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile,
feliz en este todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Bueno, quisiera compartir con todos una campaña, todos los que puedan. Son muchos los niños, hijos de los más pobres, a propósito del Evangelio que hoy estamos pues compartiendo, que por motivo de pandemia, ahora que estamos en este pico tan desbordado de esta pandemia, los niños no pueden volver al colegio todavía. Y yo creo que se demorará. Entonces, la idea es que si usted tiene un celular, porque actualizó el equipo y sirve para que un niño pueda recibir sus clases virtuales, nos lo haga llegar aquí a la parroquia. Vamos a regalárselos a los niños que no tienen cómo recibir sus clases virtualmente, por ejemplo en una casa donde son 4 niños, 3 niños, ¿ya? Ese que usted tiene guardado porque ya actualizó. ¿Qué es lo importante? Que pueda recibir la señal para que el niño reciba la clase. ¿Para qué un coco que no sirve para recibir las clases? ¿Ya? Todo el que tenga un celular que ya cambió y quiera desprenderse de él con cariño, por amor a Dios. Estamos en esa campaña de conseguir celulares para los niños que están perdiendo clases porque no tienen cómo recibirlas virtualmente. Todos ustedes se pueden comunicar a la parroquia lunes, martes, jueves o viernes de 2 a 5 de la tarde a este número, mírenlo, y decir que usted tiene un celular o lo puede traer aquí a la parroquia. ¿Cuál es la dirección de nuestra parroquia? Carrera 53, número 1621. Inmediatamente lo trasladamos a las manos de un niño que con urgencia esté necesitando el aparatico para recibir sus clases virtuales. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. No olvide, querido hermano, que tiene una pequeña empresa, una mediana empresa, y que venimos de una tragedia con todo este paro, con toda esta pandemia, que apenas usted pueda dar trabajo a alguien, hágalo. Y así podemos ayudarle a esta ciudad y a este país a volver a levantarse. Hagámoslo todos en una actitud de justicia. El Señor esté con ustedes. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia.
muerte, ampáranos, Madre nuestra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen para siempre. Amén. Amén. Podéis seguir en paz. Demos Demos gracias a Dios. Bueno, feliz semana para todos. Ven María, Madre, a enseñarnos a ser testimonio de tu amor, ser como tu cuerpo la morada que se abrió para recibir al Salvador. Ven María, ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios. Ven María, ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios. Queremos, oh Madre, responder al amor de Cristo el Salvador, lleno de ternura colocamos, confiados en tus manos esta oración. Ven María, ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios. Ven María, ven ayúdanos en este caminar